Por fin, aquí están. Los encontré en mi neceser epistémico. Un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Estos papeles creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Es hora de que el resto del mundo oiga las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítanme servirme un trago. Acomodarme un poco. Y escuchen lo que tienen para decir. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos probando la resistencia de los muebles con sus uñas y la cerveza lista para acercarse al empirismo inglés, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. Seguimos con las entrevistas, conferencias y charlas de mi neceser epistemológico. Esta vez les traigo una entrevista que se hizo para la BBC en 1977 a Willard Van Orman Quine. Veamos de qué va todo esto. Entrevistador. Si hiciéramos una encuesta entre profesores profesionales de filosofía sobre la cuestión de quién es el filósofo vivo más importante, al menos para mí, no es del todo obvio quién obtendría la mayor cantidad de votos, pero podemos estar bastante seguros acerca de algunos nombres que estarían en la media docena superior. Quine, Jean-Paul Sartre, Chomsky probablemente, aunque estrictamente hablando no es exactamente un filósofo. Bueno, el primero de esos nombres es el de Willard Van Orman Quine, uno de los profesores de filosofía en Harvard. Quine nació en 1908 y sigue siendo muy productivo, por lo que ha tenido una larga carrera que aún no ha terminado. Ha publicado numerosos artículos y más de una docena de libros. Los más conocidos son Desde un punto de vista lógico, publicado en 1953, y Palabra y objeto, publicado en 1960. Ante todo, él es un lógico, y las contribuciones originales al tema que lo hicieron famoso son en su mayor parte muy técnicas y no realmente accesibles. Son inaccesibles para el profano, aunque siempre que tuvieran sus raíces en problemas fundamentales de la filosofía. Sin embargo, en la última parte de su carrera, él se ha interesado más abiertamente en la filosofía en un sentido más general, y pensé que sería especialmente valioso en este programa tener un filósofo en la cima de la reputación mundial hablando de los fundamentos de la filosofía y de su propia actividad. Profesor Quine, ¿cuál considera que es la tarea o las tareas centrales de la filosofía? Quine. Creo que una filosofía se ocupa de nuestro conocimiento del mundo y de la naturaleza del mundo. Considero que la filosofía intenta completar el sistema del mundo como lo expresó Newton. Ha habido filósofos que pensaron en la filosofía como algo separado de la ciencia y como una base firme sobre la cual construir ciencia, pero esto lo considero hoy un sueño vacío. La ciencia, gran parte de la ciencia, es más firme que la filosofía o incluso puede aspirar a ser, pienso yo, en filósofos, amor a la sabiduría. La filosofía es continua con la ciencia, incluso como parte de la ciencia. Bueno, si es continua con la ciencia, incluso parte de la ciencia, ¿en qué se diferencia del resto de la ciencia? Bueno, la filosofía se diferencia en su generalidad y abstracción. La ciencia es un continuo que se extiende de la historia y la ingeniería y al mismo tiempo hasta el final de nuestros días. Si pensamos en la ciencia en términos generales, las actividades abstractas serían para la filosofía y las matemáticas. La filosofía puede considerar la cuestión de la naturaleza la causa. Por ejemplo, la física se contenta con encontrar relaciones entre tipos específicos de eventos y la biología con otro tipo de eventos. Los zoólogos dirán que hay wombats, los físicos dirán que hay electrones, el biólogo dirá mitosis, el matemático dirá números primos.
Pero el filósofo está más bien interesado en las cosas en términos de totalidad. Y es de esta manera que la filosofía es más abstracta en general. En otras palabras, el filósofo está investigando qué constituye el tejido conectivo del pensamiento de todos, incluido las 4 áreas científicas antes mencionadas. El físico está tratando de averiguar si A causó a B o no, pero el filósofo está diciendo otra cosa. ¿Qué significa que algo cause otra cosa? Mientras el físico está tratando de descubrir qué partículas subatómicas existen, el filósofo dice, ¿qué significa existir? Es este el nivel de generalidad con la que se producen las investigaciones filosóficas. Entrevistador: ¿incluye usted en esto o excluye a las preguntas ancestrales del tipo ¿cómo llegó el mundo aquí en primer lugar? ¿O cómo comenzó la vida? Quine: no, las excluyo la filosofía. Cómo comenzó el mundo es un problema para el físico y el astrónomo. Y por supuesto, ha habido conjeturas de este sector de aquel de cómo comenzó la vida, que es un problema para el biólogo, en lo que se han logrado avances notables en los últimos años respecto a por qué la vida comenzó y por qué la vida no comenzó en otro lado. Entrevistador: pienso en nuestras pseudo preguntas. ¿Por qué no se puede quizás pensar de otra manera? No se puede imaginar que la respuesta sea la vida comenzó desde la arcilla. Y usted piensa, debido a que no hay una respuesta concebible para estas preguntas, que se debe decir que son preguntas sin sentido. En otras palabras, considera que las tareas centrales de la filosofía, como el análisis y la elucidación de conceptos que son centrales en varios campos de la actividad humana, como por ejemplo nociones de núcleo, que significa que algo sea una causa que otra, que significa que algo exista, que significa que algo sea, todas estas son sobre leyes científicas entonces. Quine: las nociones más generales son, por así decirlo, el tejido conectivo del pensamiento y tenemos que usarlo. Y tenemos que emplearlo en actividades específicas que a la gente le guste, no solo a los científicos, o incluso podemos pensarlo que pueden ser usadas por políticos, por abogados, etc. Todos están comprometidos en una forma correcta de expresar su punto de vista. Comúnmente creo que las cuestiones principales o más importantes que los filósofos tienen que tratar pueden agruparse en 2 encabezados en particular. Es decir, hay 2 encabezados que proporcionan una clasificación importante. Para empezar, están las preguntas ontológicas, como podría llamarse. Bueno, creo que se necesitará explicar este término. Estas serían algunas preguntas sobre lo que hay. Cualquier pregunta sobre qué tipo de cosas hay, así como la pregunta sobre qué significa existir a diferencia de otra cosa, etc. Y está luego la otra clasificación de preguntas, la otra clase, que sería o podría llamarse preguntas predicadas, preguntas sobre qué tipo de cosas se pueden preguntar de manera significativa sobre lo que existe. En otras palabras, tenemos entonces 2 enormes esferas de cuestionamiento, una sobre lo que hay y la otra sobre lo que podemos saber sobre aquello que existe. Creo que dado que he hecho esta distinción y en aras de la claridad de nuestra discusión, deberíamos aferrarnos un poco a ella. Y tomaré estas 2 áreas una a la vez para hablarlo. Empecemos por la primera. Primero, todo el grupo de preguntas sobre qué hay, qué existe, etc., o lo que los filósofos llaman la ontología, tiene innumerables teorías sobre esto. Creo que es justo decir que a lo largo de la historia el tema se han presentado 2 puntos. 2 puntos de vista opuestos en materias de ontología entre lo que podría encontrarse como los materialistas y lo que podría encontrarse como los idealistas. Quiero decir, aunque hay innumerables versiones diferentes de ambas doctrinas, se tiene por un lado una visión de que la realidad consiste en materia u objetos materiales en el espacio y el tiempo, que existen independientemente de la experiencia de ellos por parte de cualquier persona o cualquier cosa. Y por otro lado, hay una visión de la realidad que consiste en que existen espíritus o mentes de Dios, o que existen otras mentes. Ahora puedo formular muy crudamente, preguntar ¿de qué lado estoy? Bueno, yo estoy en el materialismo. Sostengo que los objetos físicos son reales y existen eterna e independientemente de nosotros. No sostengo que solo existen estos objetos físicos, sino que sostengo que también existen objetos abstractos, los objetos de la matemática, que parecen ser necesarios para completar el sistema del mundo. Pero yo no reconozco la existencia de mentes, de entidades mentales en ningún otro sentido que no sea como atributos o actividades por parte de objetos físicos, principalmente personas que
tienen que estar en ellos. Entrevistador: entonces, no solo rechazas el idealismo, sino que también rechazas el dualismo. Quine: quiero decir que uno no podría describir el dualismo como la visión del sentido común. Creo que a lo largo de la historia humana, la mayoría de los seres humanos han adoptado la opinión de que la realidad consiste, en gran medida, en entidades de dos categorías de diferentes tipos: mentes y cuerpos. En todas las civilizaciones, pasadas y presentes, la mayoría de la gente parece haber pensado que eran cuerpos y que eran mentes, y que estas dos cosas son fundamentalmente diferentes tipos de cosas. Ahora, eso es lo que significaría el término dualismo. Debemos rechazar este punto de vista si no creemos en la existencia de la mente. Y es verdad, yo rechazo el punto de vista de la visión dualista porque presenta problemas, crea problemas que no son ni solubles ni parecen necesarios. Ahora, está claro que las decisiones de un individuo afectan sus movimientos, determinan su movimiento en muchos casos, y esos movimientos a su vez tendrán consecuencias en los movimientos de, por ejemplo, objetos físicos. Al mismo tiempo, los científicos naturales y los físicos insisten en un sistema cerrado, existiendo causas físicas con explicaciones físicas en principio, porque para los eventos físicos no dan lugar a la incursión de influencias de fuera del mundo. Y dado todo esto, parecía entonces que las decisiones de una persona deben ser de ellas mismas. La actividad por parte de un objeto físico no rechaza este principio básico de la ciencia física, de que el efecto de que cada cambio es que no hay cambio, sino un cambio en la distribución de las propiedades microfísicas sobre el espacio y tiempo. La alternativa me parece desagradable, porque los éxitos en las ciencias naturales han sido tales que debemos tomar sus presuposiciones muy en serio. En otras palabras, lo que se está diciendo es que los deseos, las emociones, los sentimientos, las decisiones, las formas, etc., son todas cosas que tienen lugar en los objetos físicos, a saber, las personas. Y por supuesto, en cierto sentido, y eso es un hecho obvio, lo que se está diciendo es que solo están sucediendo todas estas cosas por microcambios físicos, cambios en nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central. De hecho, todo esto puede ser explicado por microcambios físicos. Entrevistador: exactamente, ahora, antes de continuar, para plantear algunas de las aparentes dificultades inherentes a eso, me pregunto si puede explicar cómo es que casi toda la humanidad, como dije hace solo unos minutos, no está de acuerdo con usted acerca de esto. ¿Por qué la gente en general tiene una visión dualista de la realidad? Quine: podría decir, bueno, es obvio por qué la gente piensa así, porque el dualismo corresponde a experimentar indirectamente la realidad. Así es como experimentamos las cosas, pero no se puede decir porque no crees que es así como experimentamos las cosas y luego, ¿cuál va a ser tu respuesta? Reconozco ciertamente una profunda diferencia entre los llamados eventos mentales que conocemos y los eventos físicos observables externamente. A pesar de interpretar estos eventos mentales como estados de evento en sí mismo, la actividad por parte del objeto físico y la actividad de razón en cuanto a la actividad dualista tradicional ciertamente se remontan a tiempos primitivos. Y creo que una de las causas de su aplicación puede ser la experiencia de los sueños y la aparente separación de la mente del cuerpo en ese estado. Ciertamente el animismo es anterior a la ciencia. Se dice que el primero de los filósofos griegos, Tales de Mileto, dijo: todas las cosas están llenas de personas primitivas de Dios. Se dice que las personas de hoy son animistas en gran medida que creen que lo que llamamos objetos inanimados son animados por espíritus. Se puede incluso imaginar rastros de animismo en los conceptos básicos de nuestra propia ciencia. La noción de causa, sospecho, que comenzó con el sentimiento que proviene del esfuerzo al empujar por parte del individuo. Y el sentimiento subjetivo de mente como una entidad en sí misma seguramente fue el origen de la idea de fuerza. Pero, a medida que pasó el tiempo y la ciencia progresó en los últimos siglos, la disociación de estos conceptos de su contexto original parece haber conducido a un gran avance. Pienso en este caso en el fisicalismo, como un producto de la ciencia de los últimos días, que por supuesto es un fenómeno que es muy característico en la historia de la humanidad. Pero no creo que la razón principal por la que la mayoría de la gente adopta una visión dualista de la realidad tenga que ver solo con los sueños u otras cosas que he mencionado. Creo que es principalmente
Porque nosotros todos tenemos, me parece, la experiencia directa de un flujo interno de pensamientos, de emociones, de respuestas, deseos, fantasías, recuerdos, etc., que sucede todo el tiempo, mientras estamos despiertos y que es extremadamente complejo, no solo en el sentido de que pueden tratarse de cosas complicadas, sino también en el sentido de que pueden estar sucediendo varias cosas diferentes a la vez. Y creo que todos somos directamente conscientes de que algo así sucede dentro de nosotros mismos. Esto no se manifiesta de ninguna manera en el comportamiento externo observable. Somos conscientes de estas cosas y no niego su existencia, pero las estoy interpretando o reconozco como actividades por parte de los objetos físicos. Es decir, el hecho de que estos no sean observables en su totalidad desde el exterior no lo distingue de mucho de lo que el físico asume en cuanto a la estructura interna microscópica o submicroscópica de los objetos inanimados. Sucede mucho que solo observamos desde el exterior y que tenemos que dar cuenta de la importancia conjetural de la razón. Es importante construir toda esta actividad como actividad por parte de los cuerpos, pues es preservar el cerrado carácter del sistema del mundo físico actual. Entrevistador. Para terminar esta primera parte, ¿significa esto que usted niega la existencia real del antiguo problema sobre si tenemos o no libre albedrío? Quine. En última instancia es un fenómeno neuronal y un aspecto de la actividad de un objeto físico. Sin embargo, creo que el problema de la libertad de la voluntad es el resultado de una confusión. No tengo dudas sobre la libertad de la voluntad, que es la voluntad libre en el sentido de que las personas muy a menudo hacen lo que quieren hacer. Son libres dentro de los límites de su fuerza o talento para hacer las cosas que quieren hacer. Pero las cosas que quieren hacer con libertad de la voluntad no significa que la voluntad es libre de querer como quiera. Eso es una tontería. Esto significa que la voluntad no es una causa, sino que la voluntad es causada. Todos estamos dispuestos a reconocer que la voluntad es causada cuando apelamos a las leyes para disuadir a los delincuentes, o cuando tratamos de obtener votos, o cuando la gente intenta vender cosas, etc. Todos estos son casos de causa que hace que la gente quiera algo. La libertad de la voluntad permanece en la medida en que la actividad es el resultado de una cadena causal de la cual un eslabón es la voluntad y esa voluntad puede ser en sí misma causada. Así termina un encuentro con mi neceser epistémico. Ya traeré otra entrevista, otra conferencia, otra clase abierta de mi sibilino archivo. Por lo pronto te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en Twitter, donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia mientras tomamos unas cañitas. O puedes ir a mi otro bar en Instagram, donde te convidaré sin falta una pinta epistémica de los modelos más clásicos de la epistemología. Y si lo tuyo es descansar, tengo mesones por todo el barrio, Facebook, Google Podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube, en donde tendrás algún maní filosófico, unas papas críticas y unas Scottish epistemológicas para chuparse los dedos que van por la casa. Salud y buenas ciencias.